Buenas tardes, ahora procederemos a resolver el ejercicio, la pregunta 1 del control 3, en donde nos piden la- el voltaje de salida y los puntos de operación de ambos diodos. Primero, tenemos que establecer que el diodo Zener va a estar encendido y va a estar polarizado inversamente, por lo tanto va a representar una fuente de voltaje ideal de estas características. Podemos sacar el voltaje base del transistor Q2, pues sabemos la diferencia de potencial que existe entre estos terminales. Y también sabemos cuánto vale el voltaje V sub V. De esta forma obtenemos V sub el voltaje base del transistor 2. Una vez que conocemos el voltaje base del transistor 2, para que este esté polarizado, esté encendido, se encuentre en zona de corriente constante, se tiene que cumplir que la diferencia de potencial de estos terminales tiene que ser igual a 0,7 volts. De esa forma podemos despejar y sacar el voltaje de emisor del transistor 2, que es este que está acá. De esa forma, como sabemos el voltaje V sub C y este voltaje, podemos sacar la corriente que pasa por acá y sub V. ¿Ya? Otra cosa que también vamos a poder hacer es sacar el voltaje que pasa a través de esta resistencia. ¿Ya? Podemos sacar la corriente que pasa a través de esa resistencia como la diferencia de potencial entre esta resistencia dividido en la resistencia. Y de esta forma podemos encontrar la corriente de emisor. Bueno, del emisor 2. Bueno, nosotros sabemos que la corriente del emisor 2 se relaciona con la corriente del colector 2 con esta siguiente ecuación. Y como beta es muy grande, esto se aproxima a 1 y obtenemos que la corriente del colector 2 igual a la corriente del emisor 2 igual a 1.3 mA. Hacemos lo mismo para este caso. La corriente colector 1 va a ser igual a la corriente colector 2 que es igual a la corriente del emisor 1. Obviamente usamos la misma aproximación y obtenemos que la corriente colector 1 igual a la corriente emisor 1, que igual a la corriente emisor 2, que igual a la corriente colector 2, y igual a 1.3 mA. De esta forma, eh, eh, la diferencia de potencial acá dividido en la resistencia es la corriente colector. Y de esa forma podemos obtener el voltaje de salida. Al despejar el voltaje de salida obtenemos que es esto que está acá. Ahora tenemos que comprobar los supuestos de corriente continua. Primero suponemos que la corriente de base del transistor 1 es 0, o es muy pequeña. Con esto se obtiene que el voltaje de base es 0. Y de esta forma, el voltaje del emisor 2, como sabemos que el voltaje base emisor tiene que ser igual a 0,7, el voltaje de emisor 1 tiene que ser igual a menos 0,7 volts. Entonces, los supuestos de corriente. Bueno, el voltaje colector de ambos emisores tiene que ser mayor que el voltaje de saturación, que es de 0,2 volts. Y ambos lo cumplen, si es que nosotros reemplazamos los valores que obtuvimos. Ahora en la parte B nos piden calcular la ganancia de banda media. Bueno, este sería el modelo de señal pequeña de ambos transistores. Esta sería la parte que representa el transistor 1 y esta sería la parte que representa el transistor 2, que están unidos por el colector y el emisor de cada uno, respectivamente. Bueno, primero tenemos que establecer que el condensador 2 es de baja frecuencia. Entonces, como estamos en ganancia de banda media, este condensador se encuentra cortocircuitado, entonces aquí se establece una tierra de referencia. Y toda esta parte de acá se va a despreciar. Solamente nos va a quedar esta parte de acá, como se puede observar acá. A donde aquí debería haber en donde, bueno, aquí debería haber una tierra que está impuesta por esta y obviamente las capacitancias de alta frecuencia van a estar abiertas porque aún no están en zona de funcionamiento. De esta forma podemos encontrar el voltaje de salida sabiendo que la corriente que atraviesa por esta resistencia va a estar dada por el voltaje partido en la suma de estas dos resistencias.
Y sabemos que este es I1. Y aquí es la fuente de corriente ideal que está tomando este I1. ¿Ya? Y también sabemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos I1 beta 0 por RC. De esta forma reemplazamos I1 en esta ecuación y podemos despejar la ganancia, que es menos B0 RC partido en RC más RPi. Nosotros sabemos que esta es la expresión de RPi y al reemplazar los valores conocidos, que es de beta, el voltaje térmico y la corriente en el conductor 1, obtenemos este valor. Reemplazamos los valores conocidos, RC lo conocemos, RS también, RPi lo acabamos de calcular y obtenemos que la ganancia es de menos 281. Bueno, también tenemos que decir que Rx se desprecia al ser pequeño, pues está en serie con la resistencia RS. Rx debería ir aquí, pero como es muy pequeña la vamos a despreciar. Ahora nos piden calcular los límites de frecuencia o la frecuencia de operaciones. Bueno, primero tenemos que establecer que como el diodo se modela como una fuente de voltaje, en el análisis de C se comporta como una referencia Terra. Por lo tanto, como es una referencia Terra, R sub beta va a estar también a tierra y no vamos a considerarla para el análisis. Lo que hacemos es utilizar el método de voltaje, una fuente de voltaje y fuente de corriente para testear. De esta forma podemos sacar la resistencia equivalente y podemos sacar la frecuencia de corte para las bajas frecuencias, porque primero vamos a calcular las bajas frecuencias y la única condensador que está presente en las bajas frecuencias es el condensador acoplado al emisor del transistor 1. Y bueno, aquí simplemente tenemos que aplicar un ley de voltaje Kirchhoff y también aplicamos en este nodo acá ley de voltaje Kirchhoff y obtenemos estas ecuaciones. De estas ecuaciones nosotros podemos obtener que la resistencia de Thevenin es esta que está acá. Reemplazando los valores obtenemos que aproximadamente 29 ohm. Y esto, la frecuencia de corte del condensador C sub E va a ser 1 partido en 2pi por la resistencia de Thevenin por el condensador, la capacitancia del condensador C sub E. Reemplazamos los valores y obtenemos que la frecuencia de corte para las bajas frecuencias es igual a 55 Hz. Bueno, en otros casos vamos a hacer la alta frecuencia. Primero destaquemos que hicimos los mismos métodos para los condensadores C sub pi y C sub mu de ambos transistores, del transistor Q1 y el transistor Q2, que es usar una corriente, una fuente B-test y una corriente I-test para sacar la resistencia Thevenin y de esa forma obtener la frecuencia de corte. No vamos a especificar sobre las frecuencias de corte obtenidas que no son relevantes, porque pasaremos directamente a la frecuencia de corte final, que es la más importante y es la que define la frecuencia de corte de la alta frecuencia. Y va a estar dada en C sub mu 1 del transistor 1. Entonces, al aplicar, ponemos una fuente de corriente acá y entre estos terminales hay un voltaje B-test. Esta fuente de corriente se divide en dos corrientes, que está dada por esta ecuación. Acá establecemos que va a haber un voltaje B1, entonces podemos decir que la corriente I1 va a ser esto y la corriente I2 va a ser esto. ¿Ya? Como sabemos que entre los terminales hay un voltaje B-test, B1 menos Bout es igual a B-test. Y de esto podemos despejar B1. Bueno, pero además sabemos que Bout es igual a menos RC por I1 por beta 0. Y como nosotros sabemos cuánto es I1, que es B1 partido en RPi, Pi1, obtenemos que Bout es igual a menos RC beta 0 por B1 partido en RPi, que relaciona B1 y Bout. De esta forma, nosotros reemplazamos el Bout acá, despejamos B1 y de esta forma podemos obtener B1 en función de B-test. Reemplazamos esto en esta ecuación, este B-test obtenido en esta ecuación, perdón, este B1 obtenido en función de B-test en esta ecuación, y una vez que
pasamos dividiendo el ITEST para acá y el otro lado los términos respectivos. Este pasa para acá dividiendo, esta uno pasa multiplicando, queda así. Y este pasa dividiendo y por eso queda con menos 1. Entonces esta es la resistencia de Thevenin, que es igual a 281 kΩ. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, que la frecuencia de corte C sub mu 1 es igual a 2pi por la resistencia de Thevenin por la capacitancia de C mu 1. Ya al reemplazarla obtenemos que esta frecuencia de corte para la alta frecuencia es de 283 kHz. Luego las frecuencias de corte son de 55 y 283 kHz. Ahora nos piden la impedancia de entrada. Bueno, para calcular la impedancia de entrada, nosotros ponemos una fuente VTEST en donde antes iba V1. Y de esta forma, obtenemos que VTEST va a ser igual a la suma de las resistencias por ITEST. De esta forma obtenemos que la impedancia o resistencia de entrada va a ser VTEST partido en ITEST, que es igual a RPI1 más R. Perdón, más RS. Acá debería decir RS, pero bueno, como RE y RS son lo mismo, entonces no importa. Tienen el mismo valor. Y aquí sí lo dice. La resistencia de entrada igual a RPI2. Perdón. Aquí debería decir RPI1. Pero da igual porque RPI1 y RPI2 son lo mismo. Igual a RPI1 más RS. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la impedancia de salida, que es fácil ver que va a ser igual a RC. La parte E nos preguntan qué función cumple Q1, Q2 y el diodo Zener. Bueno, Q2 se encarga de entregar la corriente de polarización del transistor al transistor Q1, que es el encargado de realizar la amplificación de la señal. Y por último, el diodo Zener se encarga de establecer un voltaje en la base del transistor Q1. Es decir, el diodo Zener es un voltaje de referencia. Y en la F, ¿de qué forma podríamos obtener, mejorar las bandas de frecuencia o el rango de frecuencia? ¿Qué propondría para extender el rango de frecuencia? Bueno, lo que yo propondría sería sacar este condensador C sub E, que se encuentra acoplado acá. De esta forma no tendríamos frecuencia de corte para las bajas frecuencias.